Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes a la conferència en línia Intoleràncies alimentàries i salut integrativa, on comptarem amb Lucía Redondo. Ella és dietista, nutricionista i doctora en ciències. I bé, des de Fundesplai estem encantats de poder comptar en aquesta vetllada amb la Lucía, ja que creiem que comparteix molt la nostra visió i que la salut de les persones i la salut del planeta estan íntimament connectades. No ens oblidem tampoc de la sostenibilitat i de la cura ambiental, tampoc. I bé, doncs res, a Fundesplai fa temps que treballem per conscienciar i animar les persones a actuar per fer front als reptes socials, ambientals i climàtics que se'ns presenten. I bé, per aquest motiu organitzem moltes activitats i iniciatives, com per exemple l'exposició Menja, Actua, Impacta, que es pot veure a la seu de Fundesplai, al Prat del Llobregat, activitats educatives en escoles i centres d'educació no formals, i també cicles de xerrades sobre aquesta temàtica. I, de fet, la conferència d'avui s'emmarca dins del projecte Eat Life, que forma part del programa LIFE de la Unió Europea. I bé, el projecte Eat Life busca una mica contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, en concret els de l'estratègia de la granja a la taula. I bé, aquests objectius estan relacionats amb reduir la petjada de carboni dels aliments, garantir la salut alimentària, la disponibilitat d'aliments per a tots i totes i bé, en definitiva, garantir un sistema alimentari més just, saludable i sostenible. Vinculat amb el projecte europeu, és molt important que feu l'avaluació posterior, que us enviarem de l'activitat, així com també enviarem el vídeo, perquè tot queda enregistrat. I al final de la sessió es podran formular preguntes a la Lucía. I bé, per fer-vos, per dir unes línies més sobre la Lucía, ella també és fundadora i coordinadora del seu propi equip clínic, on ofereixen plans individualitzats de salut integrativa en línia, i també compagina la seva labor clínica amb la docència en diversos màsters. I ella també ha publicat diversos llibres, un d'ells, per exemple, és Alimentació prebiòtica, i també s'ha format àmpliament en el camp de la medicina natural, medicina tradicional xinesa. I bé, si voleu saber una mica més sobre ella, us dono pas a la Lucía. Benvinguda, Lucía. Gracias por estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina, por la presentación, por la invitación y por contar conmigo en este proyecto, que la verdad que me encanta, que está claro que remamos hacia el mismo camino y me encanta ver este tipo de proyectos que al final llegan a mucha gente, ¿no? y que poco a poco vamos cambiando un poquito la forma de ver la alimentación y la salud. Muchas gracias también a todas las personas que se han conectado y las que nos verán después, ¿no? en algún momento. Hoy, el título de la conferencia de hoy es Intolerancias alimentarias y salud integrativa. La verdad es que llevo años trabajando dentro de este mundo de la alimentación saludable. Y mi objetivo siempre ha sido el comprender a fondo todo este mundo de la alimentación y de la salud, pero desde una óptica integrativa. ¿Qué significa eso de salud integrativa o mirada integrativa? Al final no es más que esa unión del conocimiento científico más actualizado con la unión también con el conocimiento de las medicinas más tradicionales, ancestrales, de medicina hipocrática, medicina china, que al final nos dan también mucha información para llegar a ese punto de coherencia y sentido común que a veces necesitamos dentro de toda esta toxinformación, exceso de información que hoy tenemos gracias a Internet y las redes sociales, pero al final hay un exceso de información que marea muchas veces a la gente, ¿no? Y que ya no saben qué creer o qué hacer. Necesitamos ese punto de partida de coherencia. Al final, en la sociedad y la salud y la enfermedad, la forma de afrontarlo muchas veces es a nivel de parches que vamos poniendo, ¿no? Pues si te duele la cabeza, pues te tomas un ibuprofeno, o si te molesta la barriga o las digestiones, pues igual te tomas un Almax o un omeprazol, o si tienes gases te tomas un Aerored. Y así vas poniendo parches, pero realmente esos parches minimizan o reducen el síntoma inmediato, pero cronifican ese problema
problema a la larga, que es un poco todo lo que escribimos en el libro que escribí con mi madre de Tratamientos naturales al alcance de todos, ¿no? Que un poco el objetivo es este de cuidado con todos esos esa sobreexposición a fármacos que a veces son necesarios, que ojo que salva muchas vidas, pero que a veces ese modo de ver los síntomas y la enfermedad puede hacernos mal a la larga. ¿No? Entonces, la apuesta que vamos a hacer aquí hoy, al menos en relación a las intolerancias alimentarias, es ver un poco más allá, hablar de esa mirada integrativa y buscar la causa de los problemas. Es decir, si te duele la cabeza, pues es por algún motivo, alguna alteración que tiene tu cuerpo y te lleva a tener dolores de cabeza. Y si tienes una intolerancia alimentaria, es por alguna causa o algún motivo que tenemos que ir a investigar y a tratar para solventar, para resolver el problema a la larga. Me encanta, la verdad que en todo este campo, ahora ya centrándonos en las intolerancias alimentarias, a todo lo que es el aparato digestivo, la microbiota intestinal, que es a lo que me dedico en la actualidad y desde hace años, a ese estudio de las patologías digestivas, que es lo que más vemos en consulta. También tener en cuenta que ya no solo es el aparato digestivo, sino también son todos los síntomas extradigestivos. El aparato digestivo es el foco principal de salud y enfermedad, ya lo decía Hipócrates, ya lo decían las medicinas antiguas, ya lo dice la ciencia moderna. Hay muchos problemas asociados al aparato digestivo, a la microbiota intestinal, que no son del aparato digestivo, ¿no? Hoy en día se ha relacionado desde depresión, ansiedad, migrañas, problemas de la piel, prácticamente cualquier patología estamos viendo que está muy relacionada con la microbiota intestinal y con lo que pasa en nuestros intestinos. Así que, bueno, con esto vamos a empezar con la presentación para entrar un poquito más en detalles. Vamos a hablar de intolerancias alimentarias. Cuando hablamos de intolerancias alimentarias hay un poco de confusión a veces con alergias, intolerancias, ¿no? ¿Qué es qué? Y qué es intolerancia, qué es alergia, qué son reacciones alimentarias o qué es la sensibilidad alimentaria. Realmente podríamos clasificar las reacciones alimentarias en general, o sea, una persona que reacciona de forma negativa a un alimento, que cada vez ocurre más, ¿no? Cada vez hay más personas que bueno, pues describen que después de comer una manzana se sientan fatal o después de comer cebolla pues les sienta fatal, cosa que antes no ocurría. Cada vez hay más intolerancias alimentarias. Bien, pues podríamos clasificar esas reacciones alimentarias en dos grandes grupos. El primer grupo sería aquellas en las cuales el sistema inmunológico está presente. El sistema inmune genera una reacción determinada y desencadena una serie de síntomas. Y luego hay otro gran grupo en el cual el sistema inmune no está implicado, no hay una reacción inflamatoria, no hay una reacción del sistema inmunitario. Y en realidad estas serían las que englobamos dentro de las intolerancias alimentarias. Realmente aquí hay muchos tipos, ¿vale? Desde la lactosa, pues la típica de la persona que ya le empieza a sentar mal la leche. Entonces, bueno, pues podría haber desarrollado una intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, la intolerancia a los FODMAPs, que luego hablamos un poquito de ellos, y luego hay muchas otras, como la intolerancia a la histamina, los salicicatos, a los sulfitos, glutamatos, cafeína. Pero tengo una mala noticia y luego otra buena, que es la que iré desarrollando ahora en esta charla. La mala noticia es que no tenemos un análisis o una prueba bioquímica o de cualquier otro tipo por la cual poder identificar de forma precisa y fiable, el concepto de fiable es muy importante, no tenemos ninguna prueba que nos logre identificar todas las intolerancias alimentarias que pueda tener una persona. Esto es un problema en consulta porque nos llegan muchos pacientes que describen intolerancias a muchos alimentos, ¿no? O a lo mejor cuando pregunto, pues alimentos que toleres mal o que hayas identificado que toleras mal, pues a lo mejor te dicen 10 alimentos, o hay personas que te dicen, pues es que no tengo ni idea, porque un día me sienta bien una cosa, otro día mal y hay mucha confusión. No existe a día de hoy una prueba de ese tipo, porque es bastante complejo, porque hay muchísimas causas, como ahora veremos, de las intolerancias alimentarias,
Y lo que tenemos que utilizar o ver al final es desde una óptica clínica, los que pasamos consulta, pues tratar de sospechar el tipo de intolerancias alimentarias que puede tener una persona, y la única forma de saberlo es a través de las dietas de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente si sospechas que la manzana te sienta mal, pues retiras la manzana a ver qué pasa y luego la vuelves a introducir a ver si realmente te da síntomas. Es la única forma que tenemos para saber con precisión estas reacciones, estas intolerancias alimentarias. Luego, en consulta sí que tenemos algunas herramientas, estrategias para poder sospechar con más precisión, pero siempre va a ser sospechar. Simplemente para que lo tengamos en cuenta y sepamos diferenciar y no confundir unas con otras, citar que hay otro tipo de reacciones alimentarias, como decía antes, en las cuales el sistema inmune está implicado, que serían las alergias. Las alergias, que son más típicas que aparecen en los niños, luego muchas se solucionan solas. Hay personas ya adultas que pueden tener o seguir teniendo algunos tipos de alergias. Los síntomas asociados con las alergias alimentarias son síntomas que aparecen inmediatamente tras la exposición al alérgeno, al alimento, por ejemplo, como cacahuetes, y tengo sensación de que me falta el aire, tengo asma, tengo picores, tengo rinitis. Eso sería una reacción alérgica clásica mediadas por unas inmunoglobulinas llamadas las IgE, que se pueden analizar en sangre y ahí sí que podemos tener análisis más precisos. Luego hay otro tipo de reacciones alimentarias no mediadas por las IgE, que en realidad aquí hay un grupo también muy grande de reacciones aún por explorar, como por ejemplo las eosinofilias, algunas patologías, algunas situaciones que pueden tener algunos pacientes. Bien, una idea, un concepto que quiero que quede muy claro es que si hay una reacción adversa a alimentos, siempre hay que buscar la causa que está provocando esa reacción. No puede ser que lleguemos con una etiqueta, que nos hagan una prueba determinada, por ejemplo, para identificar la intolerancia a la fructosa, que sí que la hay para eso, solo para eso concretamente. No puede ser que tengamos la etiqueta de intolerancia a la fructosa, nos den una hoja con todos los alimentos ricos en fructosa y nos vayamos para casa y no hagamos nada más, porque así no estamos solucionando el problema, simplemente estamos poniendo un parche a una alteración digestiva que tenemos. Realmente las intolerancias alimentarias, yo siempre digo que son la punta del iceberg de muchas otras cosas, de muchas otras alteraciones que pueden estar ocurriendo. ¿Cuáles son las causas de estas intolerancias alimentarias? Son muchas, por ejemplo, desde una causa genética, es verdad pero esto es muy poco frecuente, esto pasa en algunos niños pequeños que ya se les identifica desde pequeños una intolerancia genética a la fructosa, por ejemplo, pero es poco frecuente, al menos ya cuando hablamos de adultos. Siempre hay que descartar alguna patología un poquito más compleja, que esto hay que valorar muy bien los síntomas, a ver si hay síntomas de alarma, a ver si tenemos que hacer más estudios, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la celiaquía. También podría ser por presencia de parásitos. Podrían aparecer estas intolerancias alimentarias por el SIBO, que es quizás, después de haber descartado otras patologías, pues lo más frecuente que nos encontramos en consulta, que ahora lo desarrollamos un poquito más. Puede aparecer una Helicobacter pylori en el estómago que genere esa intolerancia, puede haber una gastritis, puede haber muchas situaciones a nivel digestivo que puedan dar explicación a esas intolerancias alimentarias, así que siempre tenerlo presente. Hablemos un poquito de este SIBO, que son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. En realidad, los microbios, que son necesarios para nosotros, son necesarios para nuestro funcionamiento, sin microbios no somos nadie, hay una gran cantidad de microbios en nuestro intestino grueso. Ahí es donde deben desarrollarse, vivir en un equilibrio adecuado. El problema es cuando esos microbios sobrecrecen en el intestino delgado, en un lugar donde no deberían de estar en esas cantidades tan altas, y eso puede generar muchos problemas. Es cierto que el concepto de SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias, ha quedado un poquito, con los años ha ido reformulando, porque también se ha visto que ese mismo concepto de SIBO puede aparecer cuando hay un exceso de arqueas, de hongos, de otros microbios que no son puramente bacterias.
Además, se ha visto que en estos casos de SIBO hay una alteración. Ya no solo hay un exceso de microbios, sino hay una alteración de la ecología de los microbios, de cómo se relacionan entre ellos, del equilibrio entre ellos. Por lo tanto, hoy en día realmente describimos al SIBO como una disbiosis, una alteración de los microbios en el intestino delgado. El intestino delgado es el lugar donde digerimos y absorbemos los alimentos. Por lo tanto, es normal que se desarrollen muchos síntomas digestivos, como los principales son la hinchazón y distensión abdominal, que va aumentando a lo largo del día, ¿no? Lo típico que te levantas plana o plano y a lo largo del día que vas comiendo y demás, al final del día la barriga está como de embarazo. Los gases, molestias abdominales, ruidos, náuseas, eructos, puede aparecer diarrea, estreñimiento y luego muchos síntomas extradigestivos, como os decía, que pueden estar asociados a ese mal funcionamiento del aparato digestivo, como pueden ser problemas de la piel, mucosidades, migrañas y un largo etcétera. Hay diferentes tipos de SIBO, solamente para entender que es un concepto que tiene mucha profundidad. De hecho, ahora justo voy a sacar un curso solo enfocado a cómo es el tratamiento del SIBO, de cada uno de los tipos de SIBO, ¿no? Porque el tratamiento que se puede hacer es muy diferente. Entonces, bueno, se pueden describir 4 tipos de SIBO en función del tipo de microbios que esté más presente, ¿no? El SIBO de hidrógeno, el SIBO de metano, o mejor llamado IMO, por las siglas en inglés, del exceso de metanógenos, de microbios que generan metano. Luego hay otro SIBO por sulfuro de hidrógeno, un gas que tiene muy mal olor y suele haber gases con olor, mal aliento y demás. Y un sobrecrecimiento fúngico, o también llamado SIFO, por un exceso de hongos, de cándida, sobre todo a nivel intestinal. Bien, el concepto de SIBO no es un concepto cerrado, sino que, y no se trata de etiquetar con SIBO a todas estas personas que tienen estos síntomas, sino que cada persona es diferente, cada persona puede desarrollar esta alteración, esta disbiosis de manera diferente. En función de qué, bueno, pues de todo su contexto, de otras patologías que pueden ir asociadas, de todos los síntomas que tiene la persona, y por eso yo siempre digo que hay tantos SIBOs como personas con SIBO. De hecho, vuelvo un momento para atrás, hasta hace poco muchas de estas personas que puedan desarrollar este SIBO en realidad se han etiquetado con la etiqueta o el nombre del síndrome intestino irritable o el colon irritable. Y además sin cura prácticamente porque muchas veces dicen pues es psicológico, es emocional y no hay nada más que hacer. Que la parte psicológica y emocional tiene muchísimo que ver en casos de SIBO o de síndrome de intestino irritable, pero a la práctica muchos síndromes de intestino irritable son en realidad un SIBO, un exceso de microbios en el intestino delgado. Bueno, y viendo un poco todo esto, quiero volver al concepto de salud integrativa, porque con el que empecé antes, esa unión del conocimiento científico y las medicinas tradicionales, que creo que nos pueden ayudar mucho a entender mejor esta situación patológica. Como ya decía Hipócrates y otras medicinas antiguas, la salud comienza en el intestino. De hecho, nosotros tratamos sobre todo patologías digestivas, pero también muchas otras patologías, y siempre que hay algún síntoma extradigestivo, es muy importante siempre revisar y repasar cómo es la función digestiva, porque será el punto de partida para poder empezar a mejorar. Es decir, si tú tienes un problema digestivo, las digestiones muy pesadas, muy lentas, gases y demás, hay que empezar por ahí. Es la primera diana terapéutica para empezar el camino, ¿no? También, para entender un poco toda esta visión integrativa de la que os hablo, nos ayuda mucho el concepto de psiconeuroinmunología clínica. ¿Qué es esto de la psiconeuroinmunología, la PNI? En realidad es esa integración y esa interacción entre todos los sistemas y órganos del cuerpo. Es comprender que nuestros tejidos, nuestros órganos, no son elementos aislados que funcionan por su cuenta. Entender, por ejemplo, que la tiroides no es una glándula que funciona por su cuenta, sino que está constantemente recibiendo y emitiendo inputs y señales
al resto del cuerpo. Y para poder trabajar o mejorar un problema de salud de cualquier zona del organismo, hay que tener esa visión global y hay que entender cómo se interrelacionan todos estos sistemas. Todos ellos englobados con el efecto que tiene sobre nosotras la microbiota intestinal o la microbiota en general, todos los microbios que conviven con nosotros. Y por supuesto también la parte psicológica y emocional que influye de forma determinante en nosotros. Y bueno, cuando hablamos de patologías digestivas, pues sobre todo. Me gusta mucho hacer esta analogía cuando trabajamos con pacientes con SIBO o intolerancias alimentarias desarrolladas por un SIBO. No se trata solo de controlar esos microbios, de hecho la forma actual de tratar este SIBO es dando un antibiótico y ya está, porque si hay un exceso de bacterias doy un antibiótico y así se erradica y se mueren los microbios en exceso y ya está. El problema es que trabajando de esta forma, a la larga, es muy, muy probable que pueda haber, que vuelva a haber otra recaída, ¿no? Que volvamos a tener los mismos síntomas. Yo hago una analogía con la tierra o las plantas y el huerto, por ejemplo, ¿no? Que si queremos que nuestra planta crezca con mucha salud, no se trata solo de pasar el glifosato, que es un herbicida que se usa para matar malas hierbas, ya no solo por el impacto que va a tener a nivel medioambiental, a nivel de salud, sino porque no estamos cuidando el ecosistema microbiano y de plantas que vamos a tener a su alrededor. No estamos tratando si le faltan minerales, si le falta agua, si el clima, o sea, qué componentes está haciendo que esa planta enferme, ¿no? La salud es igual. En un caso de SIBO, por ejemplo, no podemos tratar de matar ese exceso de bacterias, sino que tenemos que tratar de mejorar la ecología microbiana y valorar el contexto de la persona, valorar pues, dónde vive, el estrés que pueda tener, situaciones emocionales, conflictos emocionales no resueltos, si le falta comer mejor, contacto con la naturaleza, relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, por eso el planteamiento terapéutico que aplicamos en este tipo de pacientes suele ser primero sí que una fase de limpieza, no hace falta con antibióticos porque tenemos la gran suerte de tener al alcance muchísimas plantas, herbáceos que nos ayudan a controlar estos microbios patógenos o en exceso, entonces siempre aplicamos una fase de limpieza. Después aplicamos una fase de recuperación donde, bueno, pues ahí sí que podemos aportar probióticos, ayudas para recuperar la función digestiva, por ejemplo, la producción de ácido en el estómago, la producción de bilis a nivel del intestino, la microbiota, las paredes del intestino. Esto es, yo siempre hago la analogía con una casa, imagínate una casa a la que vas a vivir, pero es una casa que está muy sucia, con muebles muy viejos, destrozada, y tú quieres ir allí a vivir con tus muebles y tus cosas, ¿no? Modernas y limpias. Entonces, no te vas a ir con los muebles directamente, sino tendrás que hacer primero una buena limpieza de esa casa, tirar los muebles viejos, limpiar a fondo, pintar y luego cuando ya esté todo más o menos organizado, ya llevas tus muebles, ya llevas los probióticos, ya llevas esas ayudas para reforzar el proceso digestivo. Y luego siempre necesitamos una fase de mantenimiento. ¿Qué es esto de la fase de mantenimiento? Es una fase en la que tenemos que tratar de identificar las causas que han provocado esa disbiosis, ese SIBO, por ejemplo, para evitar recaídas y para solucionar el problema de base, para solucionar realmente lo que me está pasando, que puede ser, por ejemplo, que tenga un problema de tiroides y me esté afectando a nivel digestivo, que pueda tener un problema de estrés, de que estoy comiendo fatal, bueno, muchos factores, ¿no? O que tenga un problema de la boca, por ejemplo. Bueno, si tenéis dudas sobre esto, recordad que podéis hacer preguntas en la zona de preguntas y respuestas y al final de todo respondo, ¿vale? Bueno, en el caso de que yo sospecho, por ejemplo, de una persona que sospeche de una intolerancia, imagínate, tengo la sospecha de que cuando como manzana o cuando como pera o cuando como mango me sienta mal. He puesto estos ejemplos porque son ejemplos muy ricos en fructosa y es habitual que las personas que tienen una disbiosis en el intestino delgado pues desarrollen una mala tolerancia a la fructosa. Entonces, sí que es cierto que el primer paso sería identificar el problema, el trastorno digestivo que esté provocando esa intolerancia, que puede ser el SIBO,
que puede ser un Helicobacter pylori, que puede ser una celiaquía. O sea, primero es identificar cuál es el problema que está ocasionándome esta intolerancia, porque las intolerancias no aparecen de la nada. Las intolerancias, como decía, en edad adulta, incluso en gran parte de los niños, no son genéticas, sino que son secundarias a algún problema que está ocurriendo. Bien, dentro de este plan, dentro de este tratamiento que ayude a resolver el problema, debe haber una mejora, o sea, tenemos que mejorar la alimentación en general, es decir, el primer paso para mejorar una alimentación es eliminar al máximo posible el consumo de productos ultraprocesados, cargados de azúcares, de grasas refinadas, malsanas, cargados sobre todo también de aditivos alimentarios, que muchos de ellos se han relacionado con problemas digestivos de este tipo. O sea, que incluso pueden tener un factor causal en lo que es el desarrollo de estas intolerancias alimentarias. Y en tercer lugar, en orden de prioridades o de cosas a hacer, entonces, en tercer lugar, podemos retirar temporalmente aquello que me está dando problemas. Es decir, si yo sospecho o a lo mejor me he hecho la prueba de la intolerancia a la fructosa, que por cierto yo es una prueba que normalmente no suelo pedir en consulta, pero bueno, se puede identificar una intolerancia a la fructosa, entonces se puede retirar aquellos alimentos que me empeoran los síntomas, teniendo en cuenta que esa retirada de alimentos no me está curando, no está solucionando la intolerancia. O sea, dejar de comer fruta y tú aliviar tus síntomas no quiere decir que la intolerancia o el problema esté resuelto, porque en cuanto vuelvas a comer un trozo de manzana vas a volver a estar igual de mal o peor, porque si se mantiene mucho tiempo las restricciones, el volver a ingerir o a recuperar la tolerancia a esos alimentos suele ser más complicado. El cuarto punto siempre es, estoy haciendo un tratamiento, imagínate para el SIBO, estoy eliminando una serie de alimentos que me están dando muchos síntomas, pero después tengo que empezar a reintroducir esos alimentos. Siempre digo alimentos saludables. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si lo que te sienta mal es la bollería, las galletas y demás, pues eso no hace falta reintroducirlo, ¿vale? Si los dejas de lado para siempre, mejor, ¿no? Y que ya sea solo un consumo ocasional. Por eso siempre hablo de reintroducir los alimentos saludables, como por ejemplo frutas y hortalizas. Al menos probar a reintroducir. A este punto me gustaría hablar un poquito de la dieta baja en FODMAPs. He hablado de la intolerancia a la fructosa, pero es cierto que gran parte de las personas que no toleran bien la fructosa tampoco toleran bien lo que llamamos con el nombre de FODMAPs. ¿Qué es esto de los FODMAPs? Son elementos que están presentes en muchos alimentos que tienen la particularidad de fermentar mucho, de generar mucho gas, que cuando los consumimos llegan al intestino y generan mucho gas. Entonces, hay muchos casos de SIBO y de muchas intolerancias que responden bien a la retirada de la dieta de estos elementos FODMAPs. ¿Qué estamos incorporando? Para que os hagáis una idea de qué tipo de alimentos hablamos. Pues alimentos ricos en fructanos, por ejemplo, el trigo, cebada, centeno, el ajo, cebolla, alcachofa. Alimentos ricos en galacto oligosacáridos, que es un tipo de fibra, pues aquí estarían todas las legumbres, que típicamente generan mucho gas. La lactosa de los lácteos, sobre todo la leche, el queso fresco, los lácteos no fermentados o poco fermentados son los que más lactosa tienen. La fructosa, como hemos comentado, presente en la miel, el sirope de agave, cuidado con el sirope de agave que se incorpora en muchos alimentos en lugar de azúcar, pero a nivel digestivo si hay algún tipo de intolerancia o de SIBO, pues puede tolerarse peor incluso. Cuidado con la manzana, pera, mango. Esto no quiere decir que sean alimentos problemáticos, todo lo contrario. O sea, la manzana, la pera y el mango son alimentos excelentes que tenemos que comer, pero que tengamos en cuenta que pueden desarrollarse una intolerancia a este tipo de componentes y alimentos. Por ejemplo, también alimentos ricos en sorbitol, como el melocotón, nectarina, aguacate, todo lo que son frutas de hueso, pues son ricas en sorbitol. Y por último, alimentos ricos en manitol, como es la coliflor, el apio o los champiñones. Esto lo transmito como curiosidad y como he comentado lo de las medicinas tradicionales y demás.
estas intolerancias a la fructosa, a los FODMAPs, no es algo nuevo que pase ahora, sino que ahora tenemos herramientas para identificarlo, tenemos más conocimiento, sabemos mejor cómo abordarlo, pero realmente esto está descrito desde hace miles de años, como por ejemplo en la medicina china ya hablaban de que había una serie de síntomas asociados al fallo de lo que ellos llamaban el bazo estómago, que es el aparato digestivo, la función digestiva, que entre esos síntomas aparecen síntomas muy similares a lo que estamos hablando aquí del SIBO, ¿no? Digestiones lentas y pesadas, ruidos, gases, hinchazón, diarrea, estreñimiento y fíjate que pone mala tolerancia a alimentos como manzana, pera o yogur. Es decir, estos alimentos que hemos nombrado dentro de este grupo de FODMAPs. Es decir, que no es algo nuevo, sino que ahora pues, lo sabemos identificar mejor o con más precisión. Decir que la dieta baja en FODMAPs en realidad es una estrategia terapéutica, no es una dieta para hacer por mi cuenta y todo el tiempo que haga falta, ¿no? O sea, una persona que a lo mejor dice, pues yo estoy hinchada, pues voy a hacer dieta baja en FODMAPs. Cuidado porque realmente estamos hablando de una herramienta terapéutica que hacemos con el objetivo de poder identificar qué alimentos tolero o no tolero. Por eso lo que solemos hacer es una dieta baja en FODMAP más restrictiva durante 1 o 2 meses, dependiendo del paciente, de las circunstancias, y luego empezar ya a reintroducir de forma paulatina cada grupo de FODMAPs para lograr identificar qué es lo que le sienta bien o mal a la persona, para al final pues, tener un poquito más de conocimiento sobre ello y poder recomendarle mejor qué alimentos va a tolerar mejor o no. Hay muchas dudas sobre la dieta baja en FODMAP, sobre todo sobre su impacto a nivel de la microbiota intestinal, porque es verdad que se ha visto que si la dieta baja en FODMAP se mantiene durante mucho tiempo, puede llegar a generar algún tipo de alteración. Bueno, por ejemplo, se ha visto que puede reducir las bifidobacterias, puede aumentar la biofila, que es un tipo de bacteria reductora de sulfato que es patógena. Pero realmente yo siempre digo que depende también mucho de cómo se haga la dieta baja en FODMAP, porque, por ejemplo, si añadimos muchas especias, mucho cacao, té verde, frutos rojos, que son muy ricos en polifenoles, en antioxidantes, ese efecto negativo puede no tener que ver o no ser importante. De hecho, bueno, aquí esto es una imagen estos son de alumnos, de pacientes que me envían, ¿no? De platos que hacen. Claro, por ejemplo, un plato de arroz con pollo sería un ejemplo de un plato bajo en FODMAP, pero, por ejemplo, este plato de aquí, que es unos espaguetis de trigo sarraceno con calabacín, con muchas especias, con gambas, bueno, pues una serie de elementos, también es bajo en FODMAP y a nivel intestinal, a nivel de la microbiota y de salud, va a ser diferente el efecto que vayan a tener. Ahora sí, quisiera destacar situaciones en las que no deberíamos aplicar este tipo de estrategia o de dieta. Por ejemplo, sí que se puede hacer a veces como a modo de prueba, de estar unos días haciendo una dieta baja en FODMAP o pautada por alguien, que es lo ideal, durante 2 o 3 semanas. Entonces, si no hay mejoría de los síntomas, no hay ningún motivo por el cual haya que hacer o haya que seguir haciendo una dieta baja en FODMAP. Aquí ponen 2 o 3 semanas, incluso diría menos, porque realmente el efecto se suele notar bastante rápido, el alivio de los síntomas. Si no estamos aplicando una herramienta para erradicar el SIBO o para mejorar el problema que haya, pues tampoco tiene sentido hacer una dieta baja en FODMAP, porque entonces no estaremos resolviendo nada. Si tenemos un tipo de SIBO, que es el SIBO sulfuro de hidrógeno, no estaría indicado otro tipo de estrategia. Si hay otro, el SIBO fúngico, por ejemplo, tampoco. Es decir, no vale para todos, no vale para todo el mundo, no vale para todas las hinchazones, pero bueno, algunas sí que responden bien. Y luego, si genera mucha ansiedad, mucho estrés, este tipo de dietas restrictivas a nivel emocional, a nivel psicológico, pues no va a ser la vía por donde continuar. Tendremos que buscar otra herramienta. Esto es muy importante. Quería hablar también, ya dejando de lado la FODMAPs, otro tipo de intolerancia que creo que se habla poco, pero que afecta a muchas personas, que es la intolerancia a compuestos azufrados.
Este tipo de intolerancia se desarrolla sobre todo en personas que tienen un tipo de SIBO, que es el SIBO-sulfuro de hidrógeno, y que bueno, es este gas que se forma en exceso y es un gas muy tóxico que tiene muy mal olor, ¿vale? Entonces suelen ser personas que tienen gases pues como un olor muy putrefacto, con mal aliento, muchos síntomas extradigestivos normalmente. Y aquí pues la recomendación o los alimentos que se suelen tolerar peor son estos de aquí de la izquierda, que serían más bien carne roja, lácteos, exceso de huevos, mucha grasa, también las hortalizas crucíferas como el brócoli, coliflor, las aliáceas como el ajo, cebolla, puerro, bueno, todas estas suelen generar mala tolerancia digestiva, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en este perfil de personas que pueden desarrollar esta intolerancia a compuestos azufrados, no estaría indicada la dieta baja en FODMAP, ¿no? Estaría indicada pues este control, digamos, de compuestos azufrados. Me gustaría hacer una reflexión y es que cuando hablamos de intolerancias alimentarias, a veces caemos un poco en el error de pensar que, bueno, pues por ejemplo, no tolero bien el pan y entonces el problema es del pan y es del trigo y entonces pues me voy a hacer pruebas para ver si soy celíaco, voy a ver si tengo una sensibilidad al gluten no celíaca. Pongo el ejemplo del pan, pero en realidad esto es extrapolable a muchos alimentos. Lo que comemos en la actualidad difiere mucho de lo que comíamos antes, porque hay cada vez más intolerancias, porque hay cada vez más problemas digestivos. Bueno, es por muchas causas, por muchos motivos, que entre ellos está la industrialización, el abuso de agroquímicos, el uso de aditivos, el estrés, el sedentarismo, la falta de contacto físico, muchos factores, ¿vale? La higiene, el exceso de higiene, y más con la pandemia que hemos pasado, pues bueno, ya veremos, pero el exceso de higiene, sobre todo en los niños. Pero a nivel de alimentos, es cierto que hemos modernizado demasiado muchos alimentos que es muy probable que eso mismo, solo eso, sea causa de que cada vez toleremos peor los alimentos. Pongo el ejemplo del pan, porque antiguamente se utilizaban panes con harinas antiguas que se molían en molinos de piedra, en los cuales las partículas de trigo eran mucho más pequeñas, las partículas de la harina. Luego se hacía una fermentación con masa madre, con levadura madre, una fermentación muy prolongada, la cual permitía la degradación de elementos que son potencialmente problemáticos, como los antinutrientes, como las lectinas, inhibidores enzimáticos, muchos compuestos. Nada tiene que ver eso con el pan moderno, que yo le llamo pan chicle, que no tiene nada que ver. Entonces, cuando dicen es que el pan lo hemos consumido toda la vida, bueno, toda la vida lo hemos consumido pan, lo que pasa es que lo que comemos ahora no es pan, es otra cosa. Entonces, incluso, por ejemplo, hay varios artículos científicos que incluso proponen que el glifosato presente en muchos alimentos, pero especialmente en el trigo, podría estar detrás de la cada vez más creciente sensibilidad al gluten no celíaca. Por lo tanto, este proceso de industrialización al que nos hemos sometido pues también tiene sus consecuencias. Quisiera aportar ahora unas pautas básicas que creo que cualquier persona que tenga algún problema digestivo o que tenga alguien a su alrededor con algún problema digestivo son cosas muy básicas que nos van bien a todos, ¿no? Y que son necesarias para todos. Lo primero es masticar. Yo sé que hay gente que engulle, que no mastica y que solo cambiando eso, solo masticando, comiendo más tranquilo, más relajado, ya dejaría de tener algunos síntomas, dejaría de tener tantos gases, digeriría mejor. Entonces seamos más conscientes de ese acto de comer. El descanso digestivo suficiente, tenemos un problema y es que actualmente tenemos alimentos al alcance constantemente. Podemos comer a todas horas, todo el día, y no dejamos descansar al aparato digestivo. Un mínimo de 12 horas entre cena y desayuno es necesario para poder recuperar esa función, para poner en marcha un sistema que se llama complejo motor migratorio, que son movimientos que ocurren en el aparato digestivo cuando lo dejamos descansar y que previenen el SIBO. Entonces, dejemos de comer tantas veces durante todo el día y alarguemos el periodo de ayuno, el ayuno nocturno, ¿no? El descanso digestivo. Y durante el día, pues con 2 o 3 comidas realmente es más que suficiente, no tenemos que comer más. Y a todos se acostumbra el cuerpo, ¿eh?
El comer con hambre es uno de los objetivos que tenemos en consulta, por ejemplo, ¿no? El recuperar el hambre de verdad, el hambre que te comerías cualquier cosa, no solo lo que te gusta, te comerías un plato de acelgas sin aliñar, ese es el hambre de verdad. Tenemos que recuperarlo y para eso el ejercicio físico es nuestro gran aliado. Y las cenas tienen que ser más tempranas, no podemos cenar a las 10, a las 11 de la noche, que a veces yo entiendo que por horarios de trabajos y demás, pues se alargan, pero tenemos que buscar esa forma de cenar pronto ligero y sin hacer una merienda grande, o sea, buscar de qué manera, pero la función digestiva, y esto está descrito desde tiempos inmemoriales, desde las medicinas antiguas, pero también está descrito con la ciencia moderna, sabemos que tenemos mucha mayor actividad del sistema digestivo durante el día que durante la noche. Metabolizamos mejor todo lo que comemos durante el día que por la noche. Bien, en la mayoría de casos las intolerancias no son provocadas por un elemento único y es fundamental valorar el conjunto del alimento y la forma de cocción, incluso la forma de consumo. Y aquí hago una anécdota que me pasó con una paciente con el consumo de patata. La patata es un alimento que la verdad que se suele tolerar bien, es bajo en FODMAPs, es bajo en compuestos azufrados, es bajo en histamina, es bajo en casi todos los componentes que pueden dar algún tipo de reacción, pero tenía una paciente que yo sospechaba que la patata la tendría que tolerar bien, pero la toleraba fatal. Le daba muchos gases, le sentaba muy mal. Y indagando y preguntándole, resulta que la estaba cocinando en el microondas. Sabéis que hay muchos alimentos que se pueden cocinar en el horno microondas y bueno, la cocinaba en microondas y se la comía. Entonces le propuse que probara a cocinar la patata en una olla normal, hervida, como toda la vida se ha hecho, y resulta que le empezó a sentar bien. La forma de cocción de los alimentos es muy importante. Es muy importante respetar las formas tradicionales de consumo. Porque, por ejemplo, la patata, aunque es un alimento que se tolera muy bien, tiene una serie de antinutrientes, de componentes antinutritivos, como por ejemplo inhibidores enzimáticos, que no pasa nada cuando se cocinan en una olla normal, que se destruyen muy fácilmente. El problema es que en la cocción con el horno microondas no hay una cocción tan completa y homogénea de todo el alimento y esa eliminación de antinutrientes no se produce con la misma normalidad que ocurriría en una cocción normal. Por lo tanto, como consejo, respetemos siempre las formas de tratar a los alimentos, ¿no? Las tradiciones culinarias también. Y por último, entender que aunque suprimamos ciertos alimentos de forma temporal, que podemos hacerlo, que podemos hacer una dieta baja en FODMAP, que podemos, quitar una parte de frutas porque me sienta mal, o la cebolla o el ajo, pero a la vez siempre busquemos qué es lo que está pasando y tratemos lo que está pasando, reequilibremos esa ecología microbiana y esa salud intestinal para que tengamos salud digestiva duradera, pero además no solo digestiva, sino también extradigestiva, para buscar esa armonía no solo del aparato digestivo, sino de todo nuestro organismo. Bueno, y sin más ni un poquito la presentación finalizaría aquí. Ahora, si os parece, podemos pasar a preguntas. Si tenéis dudas, las podéis plantear en un espacio que hay para ello, ¿vale? Y así podemos desarrollar alguna cosita que os pueda interesar más o queráis que expongamos un poquito más. Pues muchísimas gracias, Lucía. Veo que sí que hay alguna pregunta por aquí. Te la voy a leer Vale, si quieres o la quieres leer vale, tú misma. Te la puedo... vale, si la lees, Sí, sí. vale, nos pregunta Carlos. Buenas, desde pequeño siempre me ha gustado el marisco y lo consumía bastante en Navidad, pero desde hace unos años creo que dependiendo de cómo esté cocinado, algunas veces me sienta mal con picores en la garganta. ¿He podido desarrollar algún tipo de alergia? Muy bien, pues a ver, mira, en la presentación he desarrollado sobre todo esta parte de intolerancias y bueno, he hablado más de pues, las más comunes quizás de la intolerancia a FODMAPs, de intolerancia a compuestos azufrados. Luego hay muchas, hay otro tipo de intolerancia que es la intolerancia a la histamina, que también es bastante habitual. Lo digo porque en este caso que presenta Carlos, la pregunta que has planteado,
realmente el marisco es un alimento muy rico en histamina. De hecho, es de los alimentos que ya no solo es rico en histamina, sino que es liberador de histamina. Hace que nuestro cuerpo libere histamina. Cuando se dan reacciones tan rápidas, cuando se consume un alimento e inmediatamente me pica la lengua, es cierto que suele haber algún componente inmunitario, sí, que el sistema inmune se pone en marcha y puede haber algún tipo de reacción alérgica. Ujú. Lo que pasa es que a veces puede haber sensibilidad, o sea, que no llegar a ser una alergia, bueno, que la puedan detectar y demás, pero sí genera esos síntomas y a veces se responde incluso, aunque no se haya detectado esa alergia al marisco, por ejemplo, habría que investigar si hay algún tipo de intolerancia a la histamina, que podría también dar explicación a esta sintomatología. De hecho, es muy habitual. Personas con una histaminosis, la histaminosis es un exceso de histamina dentro del cuerpo. Entonces, cuando haya una histaminosis, nuestro cuerpo ya está lleno de histamina. La histamina es un compuesto que tiene nuestro cuerpo de forma natural y es el que nos provoca los síntomas típicos de las alergias, de los picores, de la rinitis, del asma, de algunas migrañas también. Entonces, hay alimentos que estimulan la liberación de histamina y hay alimentos que tienen histamina. Entonces, bueno, en este caso, pues habría que primero descartar si hay una histaminosis. Tengo un artículo en mi página web que es de intolerancia a la histamina que explica un poco en detalle todo esto, que se puede consultar. Y también descartar si hay una alergia como tal, una alergia que se haya podido desarrollar al marisco concretamente, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues queda pendiente, si no, de leer también el artículo que mencionas. Seguro que también será de ayuda. Tenemos 2 preguntas más, que si voy un poco rápido para que se pueda responder. Julia pregunta, ¿la bioresonancia es una herramienta importante en este tema? Bueno, como dije al principio de todo, a día de hoy no hay pruebas diagnósticas fiables, por eso resaltaba la palabra fiable, porque yo sé que hay herramientas que se utilizan para identificar intolerancias alimentarias de todo tipo, pues con técnicas como la bioresonancia y demás. Esto es un poco mi opinión, ¿eh? O sea, yo no lo utilizo porque no creo que acaben de ser la manera correcta de poder identificar este tipo de intolerancias. No sé, o sea, yo todo mi respeto a profesionales que las utilizan y bueno, al final para mí lo importante es lo que funcione y que haga mejorar al paciente, ¿vale? Pero yo personalmente pues no lo acabo de ver, ese tipo de pruebas y en cuanto a pruebas, es cierto que hay algunas, por ejemplo, hay un test para valorar si hay una intolerancia a la fructosa, hay un test para valorar si hay una intolerancia a la lactosa, al sorbitol también. La intolerancia a la histamina se puede detectar pues haciendo alguna prueba de histamina en orina de 24 horas, la enzima DAO. Hay una serie de pruebas que podríamos ir haciendo para descartar o para ir valorando algunas intolerancias, ¿no? Pero por ejemplo, también hay pruebas que se analizan las IgG, anticuerpos específicos contra alimentos, ¿no? Pero claro, las intolerancias alimentarias son de muchos tipos, ¿no? No tiene por qué estar implicado siempre ese sistema inmune. Puede ser una falta enzimática, puede ser la disbiosis, o sea, la alteración de los microbios da lugar a intolerancias. Y eso no hay manera de identificarlo de forma precisa. Eso lo hacemos con la clínica, un poco por los síntomas. Acabamos identificando los grupos de alimentos que consideramos que el paciente va a tolerar peor, ¿no? Vale. Bueno, veo que la gente se está animando, ¿eh? A preguntar, a ver si podemos Sí, responderlas y, bueno, si no, cualquier cosa también te pueden encontrar, que también has puesto tus datos de contacto. sí, 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 claro. Vale, te ponen, hola Lucía, tengo SIBO y gastritis. ¿Es normal que en las comidas necesite añadir algún hidrato porque si no se me repite la comida? ¿Algún consejo más? Mil gracias, me ha encantado tu presentación. Gracias, Ujú. Marta. Claro, has citado la gastritis, ¿vale? En el SIBO no tendría por qué ocurrir eso, pero sí que cuando hay gastritis, cuando la mucosa del estómago está inflamada, todo lo que sea alimentos cocidos, suaves, sin grasa, sobre todo sin grasa,
a veces no es tanto el hidrato de carbono, sino el que sea un alimento muy suave, por ejemplo, una patata cocida, un arroz bien cocido, pero además tiene que ser todo bien cocido, porque eso suaviza mucho esa mucosa digestiva, o al menos no irrita. En cambio, todo lo que sea crudo, fruta, verdura, todo lo que sea crudo, todo lo que sea ácido, todo lo que sea grasa, aunque sea buena, aunque sean frutos secos, aunque sea aceite de oliva virgen extra, todo acaba de ser un poquito irritante para la mucosa. Entonces, en esos casos, claro, lo ideal es empezar a hacer un tratamiento para esa mucosa, ¿vale? Y bueno, hay cositas que se pueden hacer para aliviar, por ejemplo, el kudzu. El kudzu es una raíz volcánica, también tengo un post en mi página web sobre el kudzu. Se utiliza mucho para gastritis, para calmar esa mucosa gástrica que pueda estar inflamada, ¿no? Pues herramientas de ese tipo nos pueden ir ayudando a suavizar y a mejorar. Vale, Yolanda también pregunta, ¿qué hacer si no se toleran bien las grasas, las saludables también? ¿Hay alguna prueba? No hay ninguna prueba porque la mala tolerancia a las grasas puede ser por muchos motivos. Puede ser, por ejemplo, el de la gastritis que estábamos hablando, que en ese caso la grasa cae mal inmediatamente, ¿no? O sea, como un puñado de frutos secos y ya me molesta. O cuando no hace falta llegar a tener gastritis, pero cuando la mucosa del estómago ya está un poquito débil, ya puede haber esa mala tolerancia a la grasa. Pero también cuando hay un SIBO, también puede haber mala tolerancia a la grasa, ya más a nivel del intestino delgado, ¿no? Eso ya es más, acabo un rato de haber comido, pues ya se me empieza a hinchar la barriga, me noto pesada, me noto la barriga pesada, y ahí pues puedes tener más relación con un fallo en la secreción de bilis. La bilis tiene esa función de emulsionar y digerir la grasa, entonces si la bilis no es adecuada, puedo tener una mala tolerancia a grasa. Pero como hay muchas causas, no hay una prueba concreta para hacer. Vale, muchas gracias. Vale, nada, hay 2 preguntitas más. Veo, bueno, son Ana, hola, me detectaron hace tiempo intolerancia a la fructosa, pero no he sabido nunca la raíz del problema. ¿Pasas consulta en Barcelona o hay alguna manera de hacer algún estudio para conocer el problema principal? Yo pasamos consulta online. Yo tengo un equipo en el cual hacemos las consultas online. Yo ahora mismo no cojo pacientes nuevos por mucha carga de trabajo, pero mis compañeras de equipo que trabajan en la misma línea sí, hacemos consultas online. Como manera de hacer un estudio, realmente, bueno, pues hay que ver si ya hay alguna prueba hecha, pues normalmente se parte de las pruebas hechas y si se necesita hacer alguna prueba extra, pues ya se plantea, porque a veces no es necesario. Si hay un test de intolerancia a la fructosa, ya se puede sospechar a lo mejor si hay un SIBO y empezar a trabajar. Vale. Lleva nos preguntaba, niña con ERGE de 3 años con dieta súper estricta, medicada con omeprazol. Tampoco le va bien el omeprazol, gastroscopia e impedencia hecha con malos resultados. No crece hace un año. ¿Dónde ir? Vale, estamos hablando ya de un niño pequeñito, 3 años, has hablado. Claro, por ejemplo, en esos casos, bueno, hay que ver a fondo qué es lo que pasa y demás. Cuando son niños tan pequeñitos es cierto que suelen ser eficaces las dietas de eliminación, porque es verdad que, sobre todo cuando hay ese reflujo gastroesofágico, pues que le puede dañar el esófago y demás, sí que solemos hacer dietas de eliminación. Nosotros tratamos ese tipo o sea, a niños también, ¿eh? Entonces, bueno, podríamos ayudar desde una mirada más integrativa y ver qué poder hacer, pero con la alimentación, o sea, hay muchas alergias, o sea, en ese grupo que puse al principio esa diapositiva, muchas alergias no mediadas por IgE, muchas sensibilidades que responden muy bien cuando se hacen dietas de eliminación. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena. Perfecto. Vale. Veo que quedan 5 minutos. No sé si vamos bien. Sí, yo creo que podemos hacer. Vale, pues Nuria nos dice, hola, mi hijo es intolerante a la fructosa, lleva un año comiendo muy poca fruta, especialmente manzana, pera, pero después de tu presentación pienso que deberíamos mirarlo del SIBO e intentar mejorarlo para volver a incorporar la fruta, ya que le encanta y la echa de menos.
¿Hay alguna prueba clínica para detectar el SIBO? Vale, bueno, pues me alegro de verdad que sirva para, al menos para replantearnos esas etiquetas de intolerancia a la fructosa, que esto es muy habitual, porque se están haciendo mucho a nivel médico, muchos test de intolerancia a la fructosa, sin ir más allá y sin resolver, no sé, sin seguir el camino, digamos, de la búsqueda. La prueba, a ver, hay una prueba que se utiliza para detectar el SIBO, que se llama test de aire expirado para SIBO, que se hace o con lactulosa o lactitol. Es el mismo tipo de prueba que la que se hace de intolerancia a la fructosa, la de soplar. Entonces, no sé si, bueno, no he puesto la del niño, pero seguramente le han hecho la prueba de la intolerancia a la fructosa de la de soplar, pues la misma, el mismo procedimiento, pero en vez de fructosa se toma otro preparado. Entonces, ese tipo de prueba nos detecta el SIBO de hidrógeno y el SIBO de metano. ¿Vale? Sería para esos dos tipos de SIBO, que son los más habituales, pero luego habría que valorar ya por síntomas y por alguna prueba indirecta a los otros dos tipos de SIBO, que es el SIBO de sulfuro de hidrógeno y el SIBO fúngico, para bueno, para acabar de descartar todo. Pero la que solemos hacer de inicio es ese test ese test de aire expirado para SIBO. Vale, perfecto. Y ya por último, Julia decía que bueno, me han detectado alergia a la leche e intolerancia al trigo, soja, bacalao, clara de huevo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo reequilibro mi flora? Vale, bueno, habría que ver cómo se ha detectado esa alergia y esa intolerancia a la alergia a la leche, entiendo que Vale. a través de Y que hay, analítica. hay como una segunda parte que creo que dice, el médico me ha detectado esto mediante analítica y no sé cómo actuar o si directamente retirar los alimentos. Vale, bueno, pues si la alergia se ha detectado con una analítica, pues está bien. Y las intolerancias, pues habría que ver cómo se han identificado, ¿no? Cómo se han detectado. Se puede hacer una retirada de alimentos de inicio, pero teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay que buscar una forma de reequilibrar esa ecología microbiana, que como decía, nuestra forma de proceder normalmente es bueno, trabajando primero pues haciendo una limpieza con herbáceos, buscando también la causa del problema, es decir, por qué ha aparecido esto o si llevas toda la vida arrastrando ese problema o ha aparecido ahora, si ha aparecido ahora, por qué motivo, buscar cuál ha sido el factor detonante y trabajar sobre ello y luego pues hacer mucho trabajo de recuperación de mucosas digestivas, de función digestiva, de microbiota intestinal, nos establecer un poco un plan para mejorar esa microbiota y recuperar la tolerancia. El objetivo que yo siempre digo a los pacientes es al menos ir recuperando poco a poco la tolerancia a los alimentos saludables. Bueno, el trigo, la soja, por ejemplo, no importa tanto, digamos que no son alimentos que busque yo activamente la recuperación de la tolerancia, pero lo que son frutas y hortalizas sí que deberíamos ir haciendo camino para recuperar la tolerancia, aunque de inicio lo eliminemos pues para sentirnos mejor, para deshincharnos, para ver si hasta dónde podemos mejorar, pero siempre hay que seguir el camino. Perfecto. Pues bueno, ha sido muy rico en preguntas este final, así que agradecer muchísimo a todas las personas que se han conectado y especialmente a ti, Lucía, por toda tu explicación. Muchísimas gracias a vosotros, a Fundesplay y a toda la organización. Doncs moltísimas gracias y recordar que enviaremos el formulario de evaluación también de la actividad. Muchas Muy bien, gracias. hasta luego. Adeu.